¿Cuándo y cómo inicia un proceso? Pues inicia por el derecho de acción del actor. Ustedes saben que ya lo he dicho varias veces que la acción no es ni más ni menos que un derecho subjetivo que tenemos nosotros de reclamar justicia. Entonces, ante la existencia de un conflicto y la imposibilidad de resolverlo de otra manera más que por la vía judicial, tenemos que ir a plantear una demanda. Como estos son procesos en los cuales se va a declarar un derecho controvertido, recuerden ustedes que hay cuatro de esos procesos: el juicio ordinario, el juicio oral, el juicio sumario y el juicio arbitral. Pero el prototipo de los procesos realmente es el juicio ordinario, por así decirlo, es el juicio común, el juicio corriente, el juicio de mayor aplicación. Es por ello que así se denomina juicio ordinario. Eh, este juicio es el de aplicación general y salvo aquellos asuntos que tengan un trámite especial, todo lo demás lo vamos a tramitar por esta vía. El semestre entrante, cuando estemos hablando nosotros de juicio oral, ya les decía yo a ustedes, les voy a explicar qué asuntos se tramitan en juicio oral, que por supuesto no se tramitan en juicio ordinario. O cuando estemos hablando del juicio sumario, también explicaré qué asuntos se tramitan en el juicio sumario que por supuesto se excluyen del juicio ordinario. Pero en términos generales, el juicio ordinario es el de aplicación general para cualquier cosa que no tenga establecido una vía específica en el código. Me refiero a juicios de conocimiento. Hoy voy a tratar de abordar ese juicio ordinario desde el principio hasta el final, como les digo, en una breve explicación de 40 minutos, pero que después vamos a estar profundizando paso por paso. Voy a adelantarme con algunas cosas, por supuesto, pero lo que más quiero es que no vayan a sentirse que no están entendiendo absolutamente nada, que se quedaron, que no entendieron qué es la demanda, no. Esas cosas las vamos a ir abordando en su oportunidad. Vamos a ver. Primero, a diferencia de un proceso penal que inicia por conocimiento del oficio del juez, por una denuncia, por una querella, por la información que da la Policía Nacional. En el proceso civil, la forma de iniciar un proceso, sea de conocimiento, sea de ejecución, sea cautelar, es a través de la demanda. Oportunamente, yo les voy a explicar a ustedes qué es la demanda en el sentido de su formalidad. Vamos a hablar en alguna clase más adelante qué requisitos lleva la demanda. Voy a tratar de ponerles en la pizarra, en la pantalla, cómo se redacta una demanda más o menos para que tengan una idea y basado en eso, esa es la manera en que vamos a hablar de la demanda. Pero ustedes recuerdan que la demanda no es ni más ni menos que el acto con el cual se materializa el derecho de acción. Si yo quiero accionar, lo que tengo que hacer es una demanda, es un escrito con ciertos requisitos que exige la ley y que normalmente están regulados en el juicio ordinario. Vamos a encontrar dos artículos fundamentales, o tres mejor dicho. El artículo 61, que habla de los requisitos de un primer escrito, que no se refiere a la demanda, pero que tiene relación. O sea, todo primer escrito, que lógicamente la demanda se incluye entre estos, debe llevar esos requisitos del artículo 61. Pero para que sea la demanda, debe cumplir con el artículo 106 y 107. Eso sí son ya parte del juicio ordinario. Entonces, cuando vamos a plantear una demanda ordinaria, o vamos a iniciar, perdón, un proceso ordinario, vamos a plantear y vamos a iniciarlo con una demanda. El juez está obligado a analizar la demanda. Normalmente lo que el juez ve cuando ve una demanda o un primer escrito es analizar si el mismo cumple con los requisitos de forma. Lógicamente el juez no puede decir sobre el fondo, el juez no puede darle la razón a alguien que pide un divorcio, no puede darle la razón a alguien que impugna un documento, a alguien que reclama una obligación, no puede darle, él solo va a revisar la forma de la demanda, si cumplió los requisitos, los datos generales del solicitante, algunos datos del demandado, una relación de hechos muy clara, un fundamento de derecho, un ofrecimiento de pruebas, unas peticiones precisas y claras, pero reitero, eso lo vamos a estar hablando en su oportunidad. Cuando el juez mira la demanda y estima que cumple con los requisitos, pues dicta una resolución dándole trámite. Esta resolución es un decreto. La ley del organismo judicial, también eso ya lo saben ustedes, cuando habla de las resoluciones, que son los actos de comunicación del juez, pues los divide en tres: los decretos, los autos y las sentencias. Y dije en su oportunidad que el decreto son las resoluciones de trámite. Pues esta es la primera resolución de trámite. El juez le da trámite o rechaza la demanda. No nos interesa el rechazo, nos interesa la acción. Entonces, el juez dicta una resolución, decreto, la ley judicial dice que dictarse en 24 horas, eso implica que el día de hoy se fue presentada la demanda hoy día martes, mañana miércoles debiera el juez dictar la resolución que la admita o que la
pensar que esa notificación, esa resolución debe hacérsele saber a la otra parte. Esto se hace a través de una notificación, que ya hablamos oportunamente de los actos de comunicación del juez. Pero recordarán ustedes que también les hablé del acto del emplazamiento, que no es ni más ni menos que una comunicación que se hace, pero es que se hace cuando se le hace saber a la parte que se le da un tiempo para que se manifieste en contra de la pretensión del actor, para que manifieste algo en contra de lo que se está pidiendo. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a conocer como el emplazamiento. En esa resolución que el juez le da trámite a la demanda, emplaza al demandado para que se manifieste en relación a su demanda. Esa manifestación, van a ver ustedes también, como voy a explicar en unos minutos, puede ser una aceptación o una negación de la demanda. Pero este es el tiempo que tiene el demandado para defenderse. Estos 9 días, amigos y amigas, son días hábiles y comienzan a contarse como en cualquier acto de notificación a partir del día siguiente. Entonces, si el día de hoy presentaron la demanda, mañana la resuelven, el jueves la notificaron, pensando en un proceso con mucha celeridad, el día viernes empezaría a contar el tiempo del emplazamiento. Días del emplazamiento, 5 días de la otra semana, que habrían 6 días, y tendríamos que irnos a los 3 días de la semana siguiente para 9. Es decir, el miércoles de la semana subsiguiente tendríamos nosotros para contestar la demanda. Nosotros podemos no contestarla en esos 9 días, pero si no la contestamos podemos ser declarados rebeldes a petición del actor, porque el actor tiene el derecho de solicitar nuestra rebeldía. De eso voy a hablar en unos minutillos, pero bueno, antes de que ustedes entren a contestar su demanda en esos 9 días, la ley les permite que en los primeros 6 de ese emplazamiento ustedes puedan interponer excepciones previas. Algunos se preguntarán, ¿y qué son esos? Pues también, como he dicho, sobre esos temas voy a hablar oportunamente, pero voy a adelantar algunas cosas así como unas pinceladas para que ustedes vayan entendiendo. Las excepciones previas son mecanismos de defensa, pero son mecanismos de defensa que atacan la forma. Es decir, en una demanda, yo me había puesto en la filmina, vieron, era un vehículo destruido, una señora que le había chocado su carro, y esta señora quiere promover una demanda de daños y perjuicios. Entonces, ella presenta su demanda, como lo dijimos, el juez le da trámite y emplaza al demandado por 9 días. Este tiene 9 días para contestar la demanda. Pero antes de esos 9 días, dentro de los primeros 6, el demandado puede analizar la demanda y encontrar defectos de forma, falta de presupuestos procesales de validez que impiden entrar a conocer el fondo del asunto. Es decir, por ejemplo, no podría entrar pues a decidir sobre los daños y perjuicios que se están reclamando si ese juez, la parte demandada, indicara que es incompetente. Le dijera, señor juez, disculpe, pero usted no puede conocer, usted es incompetente. Los daños sucedieron en Zacatepeques y usted es juez de Chimaltenango. Por consiguiente, la regla tal de competencia le impide. Entonces, el juez entra entra dentro del proceso a la discusión de una cuestión accesoria, en este caso, la competencia del juez. Igual sucedería si, por ejemplo, la demanda a criterio del demandado, cuando ustedes ven la demanda, que ustedes son los demandados, ven que no cumple ciertos requisitos que son importantes para que el juez tome una decisión. Por ejemplo, las peticiones de fondo son imprecisas, no son claras. El demandado pide que se declare el divorcio, pero pide además que se declare la separación. Te confunde separación con el divorcio. O el demandado pide que se condenen daños y perjuicios a una persona que no es la que está demandando, porque se equivocó con la computadora. Entonces, viene aquí una excepción que se llama demanda defectuosa. Y eso se va a discutir previamente antes de entrar al fondo. Entonces ustedes, a través de las excepciones previas, que tienen dos definiciones, la excepción previa se define como un mecanismo de retardatorio, un mecanismo de defensa para retardar la contestación de la demanda, y también se define la excepción previa como un mecanismo de defensa para corregir los errores de un proceso. Pero, insisto, oportunamente vamos a estar hablando de eso. Entonces, en los primeros 6 días de ese emplazamiento, pues regresemos al ejemplo, se notificó el día jueves, el viernes un día y 5 días de semana entrante hasta el día viernes de la semana siguiente, ustedes tendrían para interponer excepciones previas. De ellas yo voy a hablar en su oportunidad. Tenemos 12, 13, como 14 o 15 excepciones. Si digo 14 y 15 porque hay una que representa 2, 3, 4 excepciones.
Entonces, es oportunidad, voy a explicar cada una de ellas. Hoy solo les estoy explicando de los primeros 6. Tienen ustedes el derecho de alegar esa falta de presupuestos procesales a través de excepciones previas. Estas excepciones previas hay que resolverlas previamente. Por ende, las excepciones deben de resolverse a través del procedimiento que ya varias veces he mencionado con ustedes, que se denomina el procedimiento de los incidentes. El incidente no es ni más ni menos que un proceso accesorio. ¿Se recuerdan ustedes? Cuando clasificamos los procesos atendiendo a su jerarquía, dijimos que había procesos principales y procesos accesorios. Que el proceso principal es el que resuelve el fondo del asunto, el juicio de daños es el proceso principal, el juicio ordinario es el proceso principal, pero alegar una falta de una demanda efectuosa, una incompetencia del tribunal, es una cuestión accesoria. Entonces, estas se van a tramitar por la vía de los incidentes. Yo les diría que hacer una especie comparativa, el incidente es un mini proceso con las mismas etapas de un proceso, una iniciación, un desarrollo y una conclusión. Incidentes, cuando yo hablo de incidentes en su oportunidad con ustedes, estuvimos hablando de los incidentes en las primeras clases, yo les decía que conforme a la clasificación de la ley de judicial, había incidentes de sucesiva sustanciación e incidentes de simultánea sustanciación. ¿Cuál es un incidente de sucesiva sustanciación? Que es el incidente que suspende el proceso. ¿Por qué planteo el proceso, planteo el incidente detiene el proceso, lo suspende y por eso se tramita en la misma cuerda. Una vez concluido, el proceso continúa. Voy a ejemplificarlo con las excepciones previas. Vamos a suponer que esto que tengo aquí es un proceso. Y la verdad es que eso son copias de un proceso. Normalmente el proceso tiene una carátula como esta. Ustedes ya la conocen. Este es un proceso. Y normalmente el proceso inicia con una demanda. Hay una demanda, exactamente, esta es la demanda. La demanda va acompañada por sus respectivos medios de prueba documentales y después de la demanda, pues viene, que no lo voy a buscar yo ahorita, pero vendrá una resolución, que es la que le dio trámite a la demanda. Se emplazó a la otra parte por 9 días, pero el demandado plantea una excepción. Entonces, cuando el demandado plantea una excepción, pensemos que la excepción de demanda defectuosa, el proceso se detiene. ¿Por qué? Porque esta excepción detiene el proceso y entonces vamos a discutir dentro de esto la excepción de demanda defectuosa. Plantea la excepción de demanda defectuosa como aparece en la filmina, vamos a dar 2 días de audiencia a la otra parte. Yo puse la demanda defectuosa, aunque la demanda defectuosa no cuadra en el ejemplo este, porque una cosa son incidentes de hecho y otros son incidentes de derecho. ¿Cuál es un incidente de hecho? Cuando hay hechos que hay que probar para demostrar el incidente, para demostrar la excepción. Vamos a ver, de las excepciones que hay, que yo les decía que son más de 14, hay una, por ejemplo, hay la excepción de cosa juzgada. Sucede que este juicio que yo planteé ya se juzgó en otro tribunal. Entonces yo planteo una excepción de cosa juzgada y planteo el incidente y lo planteo acá. Pero cuando yo planteo la excepción de cosa juzgada, hay que oír a la otra parte por 2 días. La otra parte es el actor. Hay que oírlo para que se manifieste en cuanto a la excepción. Diga, mire, es cierto, no es cierto, y se defienda. Entonces, como es una cuestión de que hay que probar si es cierto que en otro tribunal hay un expediente idéntico a este donde ya se juzgó, entonces el juez debe recibir prueba por 8 días para que en esos 8 días yo pueda llevar una certificación o podamos pedir un informe al tribunal para determinar que aquel expediente es idéntico a este otro y ya fue decidido. Entonces, estos incidentes de hecho se tramitan como aparece en la filmina. Se presenta el incidente, se da audiencia a la otra parte, que es una especie de emplazamiento por 2 días para que se manifieste, y luego se abre prueba por 8 días, para que una vez concluidos los 8 días, el juez dicte una resolución interlocutoria, específicamente un auto. También recordarán que hablamos de los autos, que son las resoluciones que dan fin a cuestiones accesorias, asuntos accesorios. Este es un asunto accesorio, se resuelve a través de un auto el incidente, pero es un incidente de hecho. Por otra parte, encontramos los incidentes de derecho. La regla general que ustedes ya conocen es que el derecho no se prueba, en los hechos sí hay que probarlos. El hecho de que hay otra demanda igual en otro tribunal, hay que probarlo. Ahora, habrá que probar que la demanda que el juez tiene a la vista es imprecisa, porque la petición no es clara, porque no se fundamentó en derecho, porque no se ofrecieron pruebas, porque las peticiones de fondo también no son precisas. Para eso no hay necesidad de probar absolutamente nada. Entonces, este incidente es un incidente de derecho. Y entonces el juez no va a recibir prueba, porque no hay necesidad de probarlo, porque él tiene a la vista el memorial donde aparece esto. Entonces, el juez va a entrar
a resolver inmediatamente. Solo va a dar audiencia a la otra parte por 2 días y si conteste o no conteste, en 3 días el juez va a resolver. Estos incidentes, como digo, se llaman de sucesiva sustanciación porque el incidente suspende el proceso, evita que continúe y hasta que se resuelve y queda firme el incidente, el juez va a continuar con el proceso. Además, vamos a encontrar incidentes de simultánea sustanciación que se plantea, pero que la ley permite que se plantee en una pieza separada. Entonces vamos a tener una pieza con el proceso principal y una pieza con el incidente. Estos son casos meros excepcionales. La ley dice en qué casos. Dice se tramitarán en cuerdas separadas. Nos está diciendo que se tramita en un incidente separado. Y estos incidentes no suspenden el proceso principal. Por eso se llaman de simultánea sustanciación, porque mientras se está tramitando, se está sustanciando el proceso principal, también se está sustanciando el incidente. Hay algunos ejemplos, más adelante vamos a estar hablando nosotros exactamente de ellos. Pero bien, estos son los dos incidentes. Vamos a pensar que la excepción se declaró sin lugar. Me preguntaban, ¿qué pasa si se declara con lugar? Todo depende de la excepción. Por ejemplo, si una excepción es porque la demanda es defectuosa, lo normal debiera ser que el juez ordene que se cumpla con el requisito que se ha incumplido en la demanda. Por ejemplo, que se haga la petición bien clara porque no era clara, bien precisa porque no era precisa. Sucede que no había puesto la edad del actor, que la ponga. Sucede de que no había fundamento de derecho que lo haga, si fuera una excepción de demanda defectuosa, y algunas otras igual. Pero hay excepciones que declaradas con lugar dan fin al proceso. Oportunamente las vamos a mencionar, no son las excepciones, son excepciones previas, pero en la doctrina les conocemos como excepciones mixtas, que son excepciones que son previas, se tramitan como previas, pero si se declaran con lugar, hacen perecer la pretensión. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a una caducidad, me estoy refiriendo a una prescripción, a una cosa juzgada o a una transacción. Bueno, pero ya declarada sin lugar la demanda, perdón, sin lugar las excepciones, entonces entramos ya a la contestación de la demanda. Recuérdense que el emplazamiento era para contestar la demanda, pero nosotros pensamos que había ciertos requisitos que no se habían cumplido y planteamos excepciones previas para que se corrigieran. Pero ya cuando se corrigieron o no prosperaron, entonces tenemos que contestar la demanda. Lo original es que nosotros contestamos la demanda en 9 días. Ya hicimos la práctica y que les dije a ustedes, si el viernes nos aplazaron, tenemos un día, más 5 días de la semana siguiente, más 3 de la subsiguiente, tendríamos hasta el miércoles de la semana subsiguiente para contestar la demanda. Pero ¿qué pasa si hay excepciones? Entonces el proceso se ha detenido. Cuando la resolución de la excepción quede firme, nosotros ya tenemos que contestar la demanda. La pregunta aquí es, ¿cuántos días tendríamos entonces? Si teníamos 9 días, pero y ya planteamos excepciones, ¿cuánto nos queda? La práctica y la forma y el criterio de los tribunales de justicia, salvo que lo haya variado, es que si ustedes plantean excepciones, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto día del emplazamiento, agotan esos 6 días. Y por ende, en el momento que la hayan planteado, si es en tus primeros 6 días, agotan 6. Y cuando la resolución de la excepción esté firme, ustedes tendrán 3 para contestar la demanda. ¿Contestar cómo? Miren, esto es tal vez una similitud de algo que no es normal, pero lo pueden entender ustedes más fácilmente. Ustedes son jovencitos. En la época de nosotros no pasa como decía mis hijos, cuando mis hijos comenzaban a salir con sus novias o novios, yo preguntaba si era la novia o el novio, me decían, no, solo estamos saliendo. Pues no entendía que era eso, solo salían para qué, para conocerse y después si hacían novios, no lo entendía. Pero bien, nosotros no pasamos eso, nosotros pasábamos la situación que nos gustaba una muchacha y nosotros teníamos que declararnos. Y la respuesta de ella, ¿cuál tenía que ser? O sí o no. Pero lo mismo pasa con la demanda. Cuando ustedes presentan una demanda, o sí o no, o en sentido afirmativo o en sentido negativo. Esas son las dos formas de contestar la demanda, en sentido afirmativo o en sentido negativo. Por supuesto que van a haber algunas variables más extras que voy a explicar en este momento, pero lo que quiero que quede claro es, cuando tengan que contestar la demanda, o aceptan, afirman o niegan. Eso es la forma como debemos de entenderlo. ¿Qué es una actitud afirmativa? Pues es una actitud de aceptación. Cuando el demandado acepta las pretensiones del actor, automáticamente está aceptando la demanda. Esto nosotros lo conocemos cuando esa aceptación es expresa, es un allanamiento. Es decir, cuando, por ejemplo, el demandado presenta un escrito
indicando que está de acuerdo en las pretensiones del actor, automáticamente se está allanando, está aceptando. Pero también podría existir una aceptación tácita. Esa aceptación tácita es así, algo similar como lo que mencionaba el noviazgo. Yo le digo a una muchacha, ¿quieres ser mi novia? Y me dice sí, pues esa es una aceptación expresa. Pero si no me dice sí, pero hay alguna actitud que me permite entender que sí, pues esa es la aceptación tácita. En el proceso civil, la aceptación tácita no se da en todos los juicios. Vamos a encontrar esa aceptación tácita únicamente en los juicios orales. ¿Y cuándo se da una aceptación tácita? Cuando es rebelde. Cuando el demandado no comparece en los 9 días, dan 10, la otra parte pide la rebeldía, el juez lo declara rebelde. Pero aquí quiero que me pongan mucha atención en lo que voy a explicar. La rebeldía en un juicio civil no significa aceptación. La rebeldía en un juicio civil se significa negación. Es decir, si yo le notifico a una persona, pasan 9 días, no contesta la demanda, al 10 pido la rebeldía, el juez tendrá por contestar la demanda en sentido negativo, tácitamente. Eso quiere decir que yo afirmo y él niega tácitamente. Pero, ¿qué pasa, dirán ustedes, si yo digo que también la aceptación puede ser tácita? Sí, pero pasa solo en los juicios orales y en 4 de ellos. Pasa en un juicio de oral de alimentos, en juicio de jactancia, en el juicio de infama cuantía y en juicio de eh, eh, rendición de cuentas. En esos 4 procesos van a encontrar ustedes que si el demandado es rebelde, acepta, pero son los únicos. En todos los demás, el rebelde niega. Tengámoslo muy presente. Pero bien, pero puede haber una aceptación tácita del demandado en esos juicios orales que he mencionado, o una aceptación expresa del demandado cuando se allana, cuando acepta en forma expresa que está de acuerdo con las pretensiones del actor. Las actitudes negativas del demandado igual pueden ser tácitas o pueden ser expresas. Aquí es donde aplicamos la regla general. Cuando una persona es declarada rebelde, el juez tiene por contestar rebelde, niega. Yo presento una demanda de divorcio, la cónyuge no comparece 9 días, al 10 pido su rebeldía y lógicamente el juez va a declarar rebeldía y va a tener por contestar la demanda en sentido negativo. Hago un paréntesis. Aquí es bien importante con el tema de la rebeldía, porque esto lo vamos a explicar también oportunamente, pero creo que es importante. Yo les decía que ustedes tienen 9 días para contestar la demanda y ejemplificamos que se notificó el jueves, tienen el viernes, toda la semana siguiente y hasta el miércoles de la subsiguiente. Si el día miércoles ustedes no contestan la demanda de esa semana subsiguiente, el día jueves, si la otra parte, es el actor, pide que se les declare rebelde, el juez los va a declarar rebeldes. Pero si no lo pide, el juez no los va a declarar rebeldes, porque esa declaratoria de rebeldía es una cuestión que debe de nacer o debe de surgir a petición de parte. Van a encontrar ustedes en el proceso 2 clases de términos o de plazos. Los términos o plazos perentorios, que son los que perecen, y los plazos o términos no perentorios, que no perecen solo para sí, perecen salvo que haya petición de parte interesada. Todos los plazos son perentorios. Por ejemplo, usted no va a poder interponer una apelación después del tercer día. Usted no va a poder aportar una prueba después del día 30. Usted no va a poder plantear una revocatoria después de las 24 horas. Bueno, todos los términos vamos a encontrar son perentorios, pero hay algunos que no lo son. Y no lo son porque para que perezcan se requiere la petición de parte interesada. Y la rebeldía, o sea, el emplazamiento, es un término no perentorio. Quiere decir que si pasan 9 días, llegan 10, llegan 11, llegan 12 y la otra parte no ha pedido la rebeldía, ustedes todavía podrían contestar la demanda. Por eso, cuando alguien llegue una vez con una demanda y les diga, mire, licenciado, aquí viene una demanda ordinaria, fíjense que me notificaron hace 15 días, ustedes dan cuenta y efectivamente lo que ha pasado los 9 días del emplazamiento, antes de él se van al tribunal a ver, y si en el tribunal, en la otra parte, no ha pedido la rebeldía, aún podrán contestar la demanda. Si ya pidió la rebeldía, lógicamente ya les han cerrado porque ya los han declarado rebeldes y por contestar la demanda en sentido negativo. En el caso del allanamiento, es el caso similar que mencionábamos cuando dábamos los ejemplos de nuestros hijos o de nuestros hermanos. ¿Qué pasa si yo llego y en mi casa alguien se queja conmigo y le pregunto al otro y me dice que sí lo hizo? Es decir, está aceptando. Automáticamente estamos hablando nosotros de un allanamiento o una aceptación.
En el caso del allanamiento ya no hay prueba que recibir. Yo estoy diciendo una cosa y la otra parte dice que sí está de acuerdo. Yo estoy reclamando 50,000 quetzales de daños y la otra parte está de acuerdo. Yo estoy pidiendo el divorcio y la otra parte dice que sí. Yo estoy pidiendo la impugnación de un documento y la otra parte señala que sí. Yo estoy pidiendo la rendición de la propiedad y la otra parte acepta. Entonces, cuando se da un allanamiento, el juez, una vez el allanamiento, procede a dictar sentencia. No hay nada que probar, no hay necesidad, no debe haberse prueba, porque ¿qué hay que probar si no hay controversia, no hay discusión? A dice que sí, el otro está de acuerdo, no hay controversia, no hay discusión, no hay prueba. Y de una vez el juez dicta sentencia. Ahora, al contestar la demanda, lógicamente en sentido negativo, ya sea porque hay rebeldía, ya sea porque sea tácita o porque sea expresa, bueno, en el caso de la tácita, el demandado no comparece rebelde y hay que abrir a prueba el proceso por 30 días, porque él es rebelde. Pero cuando es expresa la contestación de la demanda, el demandado también puede agregar algunas cosas que sí que son importantes. Por eso yo no los trato de confundir, porque en el momento que yo alguna vez recibí esta clase, me confundían con muchas actitudes del demandado. Me decían, el demandado puede interponer excepciones previas, contestar en sentido negativo, contestar en sentido afirmativo, interponer excepciones perentorias, reconvenir, y se me olvida todo como no. Vean, la contestación de la demanda es afirmativa o negativa. Antes de la contestación, yo puedo plantear una defensa de forma, como son las excepciones previas. Pero ya con la contestación expresa, cuando yo comparezco y le digo al juez, mire, señor juez, no estoy de acuerdo y no es cierto, contesto en sentido negativo. Pero le puedo agregar a esta contestación un medio típico de defensa que se llaman excepciones perentorias. ¿Por qué se llaman excepciones perentorias? Porque hacen perecer la pretensión del actor. Voy a ejemplificar, eso lo vamos a hablar oportunamente. Si a mí me llega a decir alguien que quiere que yo le pague 50,000 quetzales por los daños ocasionados en un accidente de tránsito, me está reclamando por 50,000 quetzales, me presenta la demanda y me emplaza por 9 días. Yo contesto la demanda en sentido negativo, le digo, señor juez, no es cierto, es una simple contestación. Pero si le digo, señor juez, no es cierto, porque yo ya le pagué y aquí está el recibo, ese pago puede establecerse como una excepción perentoria. Y le voy a decir por qué. Porque esa excepción, ese medio de defensa, lo que hace es que convierte, es una circunstancia, una circunstancia que modifica o extingue la pretensión del actor. Entonces, señor juez, yo no debo porque ya pagué. Y entonces no solo contesto la demanda en sentido negativo, sino también interpongo una excepción perentoria. En su oportunidad yo les voy a hablar de la diferencia entre que es una excepción previa y una perentoria. La previa ataca cuestiones de forma, pero eso lo vamos a explicar oportunamente. Además de que yo pueda contestar la demanda en sentido negativo y agregar una excepción perentoria, podría también contestar la demanda en sentido negativo y reconvenir al actor. ¿Qué es la reconvención? Es la contrademanda. El señor a mí me chocó, el señor a mí me demanda por un choque, quiere 50,000 quetzales, pero yo creo que el que tuvo la culpa del choque y es el responsable de los daños pues, es él. Y entonces yo contrademando, presento una reconvención en contra de él y lo contrademando dentro del mismo proceso. La reconvención es una figura similar a la acumulación de procesos, que lo que trata de buscar es que no vaya a haber fallos contradictorios. Imagínense, pues, a mí me chocan y yo planteo la demanda en el juzgado primero. La persona que yo choqué presenta su demanda en el juzgado segundo. Los procesos se dan por separado, al final se deciden y sucede que yo gané en el primero y él ganó en el segundo. Sucede que en el primero a él lo condenaron a pagarme mis daños y en el segundo a mí me condenaron a pagar los daños de él. Habría ilógico, no podría ser que de un mismo hecho los dos hayan sido culpables y los dos hayan sido los ofendidos o los perjudicados. Eso no puede ser. Entonces, por eso es que existe la acumulación. Cuando se da un juicio en un juzgado primero, otro en el segundo, lo que se hace es acumularse para dictarse un solo fallo. Pues aquí es lo mismo, exactamente, se evita tener que ir a plantear la demanda a otro tribunal, sino lo planteamos en el mismo para que el juez dicte un solo fallo y decida al final quién tuvo la culpa para ver quién es el responsable del resarcimiento de los daños y los perjuicios causados. Hasta ahí tenemos lo que es las actitudes del demandado. Como les digo, vamos a estar hablando de excepciones previas y perentorias en su oportunidad. Voy a explicar cada una de las excepciones previas, cada una de las excepciones perentorias, etc. Pero bien, cuando hay hechos controvertidos, eso quiere decir que el actor afirma y el demandado niega, entonces es necesario recibir o abrir a prueba el proceso por 30 días. Vamos a hablar en su oportunidad
vamos a hablar si en su oportunidad lo que es la teoría de la prueba. Vamos a ver, me adelanto un poco también a los acontecimientos. El proceso para que una prueba sea valorada como prueba, cuando el juez dicte la sentencia, la valore como prueba, esa prueba debe ingresar al proceso de una forma legal. ¿Cuáles son las etapas de ese procedimiento de prueba? Primero, el ofrecimiento, que es un anuncio de la prueba. ¿Dónde anuncia uno su prueba? El actor la anuncia en la demanda. Cuando hace su demanda, pone ofrecimiento de pruebas, enuncia qué pruebas, pone voy a ofrecer documentos ABC, la declaración de parte, la declaración de testigos, el reconocimiento judicial, por dar un ejemplo. El demandado lo va a hacer en su contestación de demanda. Yo ofrezco esta prueba, esta prueba, esta prueba. Este es un anuncio que se hace, es la primera etapa. Hecho ese anuncio, cuando ya el proceso está abierto por 30 días, ojo aquí, es importante, son 30 días comunes, que cuando ustedes lean en el código palabra 30 días comunes, implica que empiezan por igual para todos. Si hay dos partes, actor y demandado, y se va a prueba el proceso, pero a mí me notifican un día lunes y al demandado el miércoles, la prueba empieza a contar a partir del jueves para todos. O sea, no puede empezar conmigo, como fue el lunes, el mío empezó el martes, y el que fue el miércoles, el pie hasta el jueves. No, todos tenemos que empezar con el periodo de prueba común, el mismo día, y eso cuenta a partir de la última notificación. Vamos a tener 30 días hábiles también. ¿Para qué? Ahora, para que aquella prueba que nosotros anunciamos, que nosotros ofrecimos, ahora la pidamos o la propongamos. En esos 30 días hábiles, vamos a pensar que la prueba se abrió el día lunes de esta semana que pasó. Esta semana sería 5 días, otros 5 días la otra semana, 10, 15, 20, 25, 30. Estamos hablando de 6 semanas, calendario sin incluir, por ejemplo, la Semana Santa, si cayera en ella, para que nosotros en esos 30 días propongamos o pidamos al juez nuestros medios de prueba. Señor juez, yo le dije que quería documentos, quiero que tenga estos documentos, A, B y C. Le pedí la declaración de parte, aquí está una plica para que llame a la otra parte a prestar declaración. Le pedí testigos, aquí están mis testigos, aquí está el interrogatorio para que ustedes también los cite a prestar declaración. Un reconocimiento judicial, aquí está sobre este lugar, sobre estos puntos, para que lo haga. Y eso lo hacemos en los 30 días. El juez, basado en las pruebas que nosotros le propongamos, el juez las va a diligenciar también en esos 30 días. Eso quiere decir que si yo le pido la declaración de parte en esos 30 días, el juez va a citar a la parte para que preste declaración, va a citar a los testigos para que presten declaración, va a señalar día para ese reconocimiento judicial, va a incorporar los documentos legalmente al proceso, va a practicar un dictamen de expertos en los 30 días. Eso es el mecanismo. El proceso se abre a prueba por 30 días. Ahora bien, ese es el término ordinario de prueba, es la regla general. De hecho, quiero decirles que yo nunca he visto un proceso con un término extraordinario. Sin embargo, la ley permite que haya un término extraordinario, que es lo mismo que el ordinario, solo que se denomina extraordinario porque en lugar de 15 días, el proceso se va a rever a prueba hasta por 120 días. ¿Cuándo sucede esto? Sucede esto cuando hay pruebas que hay que diligenciar en el extranjero, solo ahí. Entonces, cuando yo tenga que diligenciar pruebas en el extranjero, yo le voy a decir al juez, mire, y quiero que el periodo sea extraordinario, porque tengo que diligenciar pruebas en México, en Alemania, en Rusia, etcétera, etcétera. Y el juez puede señalar, en lugar de 30 días como ordinario, un periodo extraordinario de 40, de 50, de 80, de 100, hasta de 120 días. O sea, el periodo extraordinario de prueba de un juicio ordinario es hasta 120 días. Ahora, ¿qué sucede si en el periodo de 30 días ordinario a mí no me diera tiempo de proponer los medios de prueba, de diligenciarlos, más que todo por culpa del tribunal? Es decir, imagínense que yo propuse una prueba de testigos, el juez señaló el día para la creación de los testigos, por algunas circunstancias no se llevó a cabo, lo volví a pedir, pero ya el periodo de prueba va a concluir y por consiguiente el juez ya no podría recibirlo porque está fuera del periodo de prueba. Entonces yo le puedo solicitar al juez que se amplíe, eso se hace por la vía incidental, que se amplíe el periodo de prueba por 10 días más. Entonces, el periodo ordinario de prueba se puede ampliar por 10 días más. Tenga bien presente que no hablo del extraordinario, que es completamente distinto. En juicio, el periodo de prueba de 30 días, yo puedo pedir su ampliación por 10 días más si no da tiempo a diligenciar los medios de prueba en los 30 días hábiles que he explicado. Una vez concluye el periodo de prueba, pues entonces el secretario le da
noticia al juez de que ha concluido la prueba, le indica qué medios de prueba se han aportado al proceso y el juez entonces señala, dentro de los 15 días siguientes de esa conclusión del periodo de prueba, va a señalar un día y hora para la vista. ¿Para qué sirve este día y hora para la vista? Como lo acabo de poner en la filmina, es el día de los alegatos. Ese día es algo así como cuando ustedes miran el derecho anglosajón, que antes de que el jurado dicte sentencia, el defensor y el fiscal le hacen unos alegatos al jurado convenciéndolos. Eso es más o menos como un símil de lo que es el día para la vista. Es un día en el cual trae el expediente a la vista y las partes le presentan sus alegatos, que pueden ser alegatos por escrito o alegatos en forma verbal, si le piden una audiencia pública. Entonces, eso se hace 15 días después de haber concluido, hasta en un lapso de 15 días después de haber concluido el periodo de prueba. Pero sí, le indico y reitero, es exclusivamente para hacer nuestras alegaciones. Y una vez hechas las alegaciones, el juez entonces dentro de los 15 días siguientes procede a dictar sentencia. Esto en términos generales es nuestro proceso ordinario. Acá lo vamos a reiterar nuevamente, se presenta la demanda y se dan 9 días de emplazamiento. El demandado en esos 9 días contesta la demanda y una vez contestada la demanda, se ha hecho controvertidos, se abre a prueba por 30 días. Una vez concluido el periodo de 30 días de prueba, entonces dentro de los 15 días siguientes se señala día para la vista, y es el día en que se presentan los alegatos, y una vez concluido el día para la vista, 15 días después, el juez procede a dictar sentencia. Si ustedes se dan cuenta, en alguna oportunidad yo les dije a ustedes que el proceso ordinario en el papel duraba 69 días, y lo pueden ver ustedes en la presentación. Ahí habla 9 días más 30 más otros 30, 69 días, lo que duraría en el papel un juicio ordinario. Claro, aquí no he incluido que cuando contesta la demanda hay un decreto para darle trámite, hay notificaciones, que cuando se abre prueba hay una resolución que lo abre a prueba, hay notificaciones, que por en cada prueba hay notificaciones, hay resoluciones. Bueno, todo eso, lógicamente, el proceso lo puede ampliar por días más, pero ya en la práctica saben ustedes que se los dije, que en lugar de 69 días podríamos estar hablando de 6 años y 9 días para un proceso. Esto que tienen en la pizarra es en nuestro juicio ordinario. Claro, tendría que agregarle aquí antes de los 9 días las excepciones previas para que ustedes tengan más o menos una idea, pero lo que yo quería era que hoy en esta explicación de 40 minutos, de 45 minutos, ustedes tuvieran claro cómo se tramita un juicio ordinario. Todo lo que están viendo ustedes acá, demanda, contestación, emplazamiento, prueba, vista y sentencia, lo vamos a estar viendo en clases individuales de aquí en adelante hasta que termine el semestre. Bien, eso es parte de la exposición del día de hoy. Para no agotarlos mucho a ustedes y tampoco agotarme yo mucho, por supuesto, pues creo que por ahí estamos y hoy los dejo en uso de la palabra, en uso de los micrófonos, para las dudas que pudieran tener, por favor. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. En la situación, digamos, de la diligencia de pruebas en el extranjero, si pasara el periodo de 120 días, ¿se puede solicitar ampliación? No, Edgar, no. Decía yo, por eso dice que la aclaración, sepa que es la ampliación del periodo ordinario, no el extraordinario. No, Edgar, es la ampliación del periodo solo para el ordinario. Los 120 del extraordinario es un término perentorio. Si en 120 días no se ha logrado diligenciar la prueba, pues lógicamente ya no se va a recibir. Gracias, licenciado. A usted, José Alfonso, por favor. Licenciado, buenas tardes. Como una consulta con respecto a los días comunes, estos días para presentar ya sea la excepción o ¿cómo se dice? Una contestación de demanda, ¿deben ser días hábiles o pueden ser días o deben ser días continuos? No, era lo que mencionaba José Alfonso. Mire, pues, vamos a ver, aquí está. Hoy es 22. Cuando me notifica a mí una demanda hoy 22, yo tengo el 23, 24 y 25, que son días hábiles, van 3 días, el 28, el 29 y 30, que son 6 días. Aquí, el día 30, hasta aquí podría plantear excepciones previas. Tengo 3 días de esta semana y 3 días hábiles de esta, hasta aquí, yo podría interponer excepciones previas. Si fuera la contestación de la demanda notificada hoy, tendría 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el día 4, que es el día lunes 4 de abril, que yo tendría para contestar la demanda. En estos días de emplazamiento, la ley judicial dice que todos aquellos días que sean menores de 30 días, los días son solo hábiles, y aquellos que ya se hablan por meses o mayores de 30 días son días calendario. Entonces, si usted le hablo de 6 días de excepciones hábiles, hablo de 9 días de emplazamiento hábiles, hablo de 30 días de prueba hábiles. Perfecto, muchas gracias, licenciado. Para usted. Licenciado, ¿cuáles eran las circunstancias por las cuales había dicho que los procesos incluso llegan a tardar hasta 6 años? No, Luis Gustavo, fíjese que el problema es que yo ahí le puse un proceso muy rápido. Vamos a ver, yo presento una demanda hoy y no me la resuelve mañana. Yo presento una demanda hoy y me la resuelven dentro de un mes. Dentro de un mes yo recibo la notificación y dentro de mes y medio le están notificando a la otra parte. La otra parte notifica en el mes y medio, él presenta excepciones y esas excepciones duran su tramitación de 6 meses a un año. Se resuelven las excepciones, entonces entramos a la contestación, él plantea una nulidad porque se hizo mala una notificación y se tarda otros 6 meses, otros 8 meses. Luego vienen las pruebas, se impugna algún medio de pruebas, se puede tardar otros 5 meses discutiéndolo la prueba, termina el periodo de prueba, van a los alegatos, dicta sentencia y plantea una apelación. Se van otros 6 meses, un año en apelación. Se termina la apelación y si plantea casación, se va en casación y esos son los motivos por los cuales puede durar muchísimo tiempo. Gracias, licenciado. Vaya, Gustavo. Licenciado, disculpe otra pregunta. Cuando usted comentaba que de forma tácita se declara, perdón, la aceptación tácita de forma rebelde, hablaba de 4 tipos de juicios: el juicio oral de alimentos, cuantía, y los otros 2 yo no le pude... Mire, Edgar, sí, no se va a preocupar por eso. Mire, usted maneje esto, todos ustedes manejen esto. La rebeldía del demandado es negación. La de rebeldía del demandado en cualquier juicio es una negación tácita de la demanda. Y por ende, que habría prueba porque el actor afirme, el demandado está negando tácitamente. Las únicas excepciones a esta regla las vamos a encontrar en el juicio oral que vamos a ver el semestre entrante. En el juicio oral hay 4 clases de juicio oral, de los 7, 8 que hay, que en los cuales si se declara rebelde se tiene por aceptadas las pretensiones del actor. En un juicio de alimentos, si el alimentista pide la rebeldía porque el demandado no llegó, se tiene por cierto lo que dice la actora. En un juicio de jactancia, lo mismo, si el jactancioso no llega, se tiene por cierto lo que dice el actor. En un juicio de rendición de cuentas pasa exactamente lo mismo. Si el que debe rendir cuentas no llega, el juez tendrá por cierto lo que dice el actor. Y en un juicio de ínfima cuantía, ¿sí? Si no llega el demandado, tendrá por cierto lo que dice el actor. Eso es para esos 4 clases de procesos, Edgar. Muchas gracias, licenciado. A usted, Ingrid, por favor. Lick, buena tarde. Yo solo tenía una duda. En esto de las aceptaciones, se podría decir que, supongamos, en un juicio de alimentos, la persona, la demandada vive, supongamos, en San Marcos. Le notificaron y pues no le encontraron el domicilio donde la persona nuestro cliente, se podría decir, dijo la dirección. En eso se podría aceptar como no aceptar la demanda, o es cuando ya está uno en juicio y no llega la persona, se encuentra en rebeldía. Vamos a ver si lo entiendo, Ingrid. Mire, pues, no, usted me está explicando de que le fueron a notificar, pero no era el lugar para notificarle. Sí era el lugar, pero la persona no se encontró en ese momento, que fue la notificación. Pero era el lugar, se lo dejan a un pariente, se lo dejan a la empleada, a la señora que esté ahí, a cualquiera se lo pueden dejar. No es necesario notificarle a esa persona y personalmente, hay que dejárselo a una persona. Usted notifican, plantea una demanda y notifica a Carlos García que vive en tal dirección. Llega el notificador donde Carlos García, toca la puerta y pregunta por don Carlos García. Aparece la esposa, aparece la amiga, aparece el primo, aparece el tío, la empleada, la que sea. Mire, don Carlos García no está, fíjese que no está en este momento, va, le dijeron y se la deja y ahí está legalmente notificado. Eso es una cosa. Otra cosa es que el notificador llega, pregunte por don Carlos García y le digan, mire, aquí no vive ningún Carlos García. Él no puede notificar porque no vive ahí. O que le digan, mire, don Carlos García ya se murió.
se abstiene de notificar, o que le diga, mira, don Carlos García está en el extranjero, no puede notificar. Mientras no se notifique, no hay emplazamiento, y por ende no hay por qué comparecer. No sé si a eso se refería a la pregunta. Así es, Lixi. Y la otra pregunta era cuando se da la rebeldía, cuando la persona no se presenta al juicio el día que fue citado. Exactamente, cuando fue bien emplazado y no se presenta al juicio. En el caso del juicio ordinario, tiene 9 días para hacerlo. Si no se presentan los 9 días, al día 10º se puede pedir la rebeldía. Ok, está bien, gracias, Lixi. Vaya, Vilma, por favor. Buenas tardes, licenciado. Una pregunta. La demanda defectuosa podría ser de que, por ejemplo, llega la demanda y en la original es un número de expediente, ¿verdad? Pero cuando revisamos las copias de la demanda, resulta que no son las copias del expediente original y resulta que son las copias de otra demanda. ¿Podría considerarse eso como una demanda defectuosa? Pues yo lo puedo plantear como demanda defectuosa, Vilma, porque la ley exige que la persona que presenta una demanda debe acompañar una copia idéntica para la parte de notificarse. A mí me están creando una copia que no es idéntica, está incumpliendo con un requisito de la demanda. Se puede alegar eso, exactamente. Sí, pues, porque estábamos viendo unas demandas así que llevaron la demanda, ¿verdad? Y no iban las copias que correspondían, pero sí no las podíamos cambiar con la demanda que era, pues porque lo llevaron así de centros auxiliares. Ajá. Bueno, pero ¿sería un error del centro auxiliar o un error del demandante? Saber. De ahí sí que saber, no se sabe, ¿verdad? Pero sí, pero la otra parte puede alegar exactamente eso. Puede alegar que hay una demanda defectuosa y acompañar lo que le mandaron. Mire, la demanda defectuosa realmente es un error del demandante, no del centro de servicios auxiliares. En este caso puede ser ese mecanismo, que creo que es el más seguro, y el otro sería que la parte devuelva la notificación bajo esos argumentos, pero eso sí corre un riesgo a que no lo acepten. Y también otro mecanismo es plantear una nulidad de la notificación porque se está presentando junto con la demanda una documentación que no corresponde. Hay varias cosas que se pueden hacer ahí, ¿no? Bueno, está bien, gracias, licenciado. A usted, Vilma. Por ahí me pregunta Yosaida si una notificación de pensión alimenticia puede recibir un familiar de la persona. Sí, cualquier persona. Mire, pues, dice la ley que las notificaciones son personales. Eso, y dice, son notificaciones personales, tales y tales. Pero personal, quiero que entiendan que no es dados en la mano de la persona que hay que notificar, sino entregadas en las manos de una persona. Entonces, yo voy, cuando yo señalo un lugar para recibir notificaciones y mi oficina profesional, a mi oficina le entrega las notificaciones a mi asistente. Esas son las segundas notificaciones, pero si la primera fuera aquí en mi casa, me están notificando, me están demandando aquí en mi casa y aquí sale mi empleada y le dicen, mire, el señor Mario Gordillo no está, le dejamos esto, se le entregan a ella, está legalmente notificada porque se le está entregando a una persona. Lo que no se puede es dejarlas tiradas sin entregársela a alguien. Claro, muchas veces ustedes encontrarán que el notificador pone, dejé fijada la puerta por negarse a recibirla, porque aparentemente cuando llegó preguntó por don Carlos García y le dijo a la señora, mire, él no está en este momento, mire, yo no se la recibo. Entonces el notificador la deja fijada en la puerta, porque ya le dijeron que ahí vive y se están negando a recibirla y la puede dejar pegada en la puerta. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Poco a poco nos va a ir interesando más porque ya estamos entrando a la fase. Hoy, un breve resumen del juicio ordinario. Ya el jueves estaré hablando de la demanda y de todos los demás aspectos que van a ir viendo ustedes en su oportunidad. Me preguntan si lo que acabo de explicar son las cédulas razonadas. No. Miren, pues las formas de notificación son entregándoselas en las manos al propio demandado, a la persona a notificar, o por cédula. ¿Cuál es la notificación? Que yo soy notificador y el notificador tiene fe pública. Yo tengo una demanda que tengo que notificarlo a Carlos García. Yo voy a la casa de Carlos García, toco la puerta y Carlos García me recibe. Le digo, don Carlos, mire, tengo una notificación para usted, y se la dejo. No le hago nada porque él sabe que se la estoy entregando en ese momento, a esa hora y a él personalmente. Pero si yo llego y pregunto por Carlos García y no está, si no es su esposa, entonces le digo a la esposa, mire, le voy a hacer lo que haga una notificación y ahí en una cédula, ahí le pongo día, hora, lugar, el nombre de la persona que lo recibió y la firma, y le pido si quiere firmar o no. Esa es a través de cédula. Así es como se notifica. Bueno, no viendo ya más inquietudes. Licenciado, buenas tardes.
favor, Carlos, sí, dígame. Disculpe una consulta. En el caso cuando son colonias residenciales y las garitas de seguridad no dejan ingresar al notificador, ¿qué procede en ese sentido? Gracias. Mire, pues es cuestión del notificador. Si el notificador va a la garita y le dice, mire, voy a la casa de don Carlos González, que vive en la casa 43 del condominio. Y el policía le dice, sí, mire, ahí vive él, pero él no está en este momento. Pero yo tengo que dejarlo así, pero no está. Entonces se lo va a dejar a usted, se la deja el policía. El policía sabe que ahí está don Carlos y estaría obligado a entregársela. Ese sería el camino. Hay otros notificadores que deciden abstenerse porque quisieran entrar a la casa y entonces ponen una razón indicando que no pudieron ingresar a la garita por restricciones de seguridad o por lo que fuera y no notifican. Es cuestión de las actitudes del notificador. Muchas gracias, licenciado. A usted, don Carlos. Bueno. ¿Estamos? Bueno. En unos segundos ya subí un último video y este video del resumen lo subo en este momento para que ya tengan ustedes al día en Facebook los videos. El día jueves nos vamos a estar nuevamente. Aclaro que esperen alguna información si fuera necesario el jueves porque el día de mañana hay elecciones de rector. Los profesores estamos invitados a ir y hay suspensión de clases mañana. Pero si por alguna circunstancia no hubiera mayoría de votos el día de mañana, habría que repetir el día jueves y hay suspensión oficial el jueves, si fuera el caso. Si no fuera el caso, yo estaré el jueves dando clases con ustedes y si fuera el caso, recibirán una comunicación por vía de Classroom indicándoles la suspensión de esa clase, aunque no quiero descartar que pueda dejarles un video sobre el tema para que podamos ir, en lugar de atrasándonos, avanzando un poco. Al final de cuentas, ya ve, ahora que me siento frente a la pantalla y hablo solo, no miro a nadie en las pantallas de ustedes, me siento que casi lo mismo que mejor hacer un video, pero bueno, no, igual, a veces sin hacer estas preguntas, pero ya saben ustedes que en algún momento que suceda, las preguntas se las guardan y me las trasladan en cualquier momento. Yo les deseo una feliz tarde y nos vemos hasta el jueves si Dios quiere. Nos vemos. Gracias. Feliz tarde, Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde, Lic. Feliz tarde, licenciado. Muchas gracias.